Saludamos con todos nuevamente, qué gusto poder ya haber culminado una primera unidad en esta maestría de gobernanza con mención desarrollo sostenible. Creo que todos ustedes ya conocen lo que es la economía, cómo funciona la economía y sobre todo hemos entendido el flujo circular económico, los agregados y la economía como ciencia social. Lo más valioso de todo es que también ya entendemos el principal problema que llega a este curso, ¿no es cierto? Entender la insostenibilidad del modelo económico. Qué valioso es esto, porque con ello vamos a tener como partida hacia el resto de unidades, ¿no es cierto? Ahora vamos a una segunda unidad. Esta segunda unidad básicamente se llama política marco conceptual y tiene tres temas, ¿no es cierto? Tres temas que vamos a trabajar. Vamos a estudiar la polity, politics y policy. También vamos a ver los objetivos, instrumentos y la política pública desde una perspectiva conceptual. Y vamos a terminar con un tema 3 que yo creo que es la base de poder entender la política pública, porque vamos a hablar de las definiciones de política pública y del procedimiento. Miren qué interesante todo esto. En la primera parte tenemos que entender nosotros que cuando hablamos de política, sobre todo quienes somos de habla hispana, utilizamos el término para tres conceptos. Entonces vamos a diferenciar que la polity, estamos hablando de un marco normativo, por ejemplo la constitución de un país o el COTAD en el Ecuador. Cuando estamos hablando de la policy, estamos hablando de las decisiones de política pública en diferente escala o diferente nivel, sea a nivel local o nacional o internacional. Y cuando estamos hablando de la politics, estamos hablando de la ciencia política, de cómo llegar a generar gobierno, cómo gobernar una sociedad. Entonces, qué interesante poder diferenciar estos tres conceptos de cara a la construcción de la política pública. Luego, en un segundo apartado, creo yo que esto es muy interesante, vamos a tener algunas lecturas complementarias, como por ejemplo la de Juan Ramón Cuadrado, aunque desde la perspectiva de política económica nos va a ayudar a entender cuál es el fin y el objetivo de la política económica, y con ello vamos a entender, obviamente, lo de la política pública, cómo construimos los objetivos, los fines, sobre todo porque nosotros debemos entender hacia dónde va la política pública. Entonces aquí también vamos a poder saber cuáles son las variables y los instrumentos que permiten solucionar los objetivos y luego los fines. Entonces miren, es como un canal, ¿no? Tenemos instrumentos que son variables, estas variables ayudan a cumplir los objetivos y luego el fin. En muchas ocasiones solemos confundir el fin con el objetivo. Ahora vamos a entender básicamente que el fin siempre termina siendo lo que busco, lo que deseo, y los objetivos son más tangibles en los esquemas públicos. Entonces esto creo que es interesante saberlo y también diferenciar. Y finalmente en esta unidad creo que va al punto más importante, ¿no es cierto? La construcción de la política pública. Esta construcción de la política pública va a tener algunas fuentes de investigación. Nosotros hemos utilizado la del BID y la de CEPAL, que creo que son las que más están alineadas a la realidad de América Latina y el Caribe, y ahí tenemos algunos pasos para la construcción de política pública, ¿no es cierto? Empezaremos con la agenda. ¿Qué tipo de agenda tenemos en los países? Y esta agenda tiene que ser discutida y visualizada. Luego estaremos con la formulación, esa formulación que tantos retos nos trae, ¿no es cierto? Entender cómo se formula esta política pública, pero para formular, para llegar a esta segunda etapa hay que entender la problemática, hay que diferenciar las acepciones teóricas, hay que ver las alternativas de solución y hay que buscar el fin, ¿no es cierto? Este fin y el objetivo para poder construir o formular esta política. Luego será tomar la decisión, ¿no es cierto? Una tercera parte será abordar la decisión. ¿Qué significa esto? Es que viendo las alternativas tomaremos una decisión de política. Para eso tenemos fuentes de información primaria y otras secundarias que nos permitirán tomar esa decisión. Obviamente, el problema de este curso, que ya lo vimos en la unidad anterior, es la insostenibilidad del modelo económico. Entonces debemos buscar decisiones que resuelvan este problema fundamental. Luego hay una cuarta etapa que creo yo que muchos de ustedes ya la conocen, todo lo relacionado a lo que implica una implementación de la política pública, ¿no es cierto? En este curso no vamos a implementar políticas por obvias razones, pero es importante conocer el procedimiento. Y finalmente hay una quinta etapa que es la evaluación de política pública, que creo yo que en boga en el mundo quienes estamos en la academia analizando cada vez más la evaluación de política pública, es más, siempre es objeto incluso de nuevos programas de maestría, así que es interesante que ustedes conozcan en qué consiste. Pues qué bueno tener esta segunda unidad, bienvenidos nuevamente y adelante en el estudio.